Hola, bienvenidos a un programa más de En Sintonía con los Expertos. Hoy, martes 27 de febrero del 2024. Hoy tenemos un gran invitado, el abogado Rogelio Valencia, a quien pues tiene una dilatada trayectoria como profesional y experto en Derecho Constitucional, asimismo en asesoramiento parlamentario. Hoy tendremos varias inquietudes y específicamente pues con el tema parlamentario y el por qué justamente en el tema de la Asamblea no se avanza, el porqué de tantas trabas y obviamente pues aquí está el experto que es el doctor Rogelio Valencia para que justamente nos dé esa oportunidad de conocer cuál es esa perspectiva desde el punto de vista profesional, usted como experto en procedimiento parlamentario. Bienvenido. Muchas gracias, don Rafael, gracias al canal por esta oportunidad. Bien, básicamente el tema que tiene que ver con el derecho parlamentario es entender que no se trata exclusivamente de algo que depende propiamente del derecho constitucional, es parte sí del derecho constitucional, pero tiene que ser tratado de una manera independiente. Ahora, el derecho parlamentario no debe ser confundido con el procedimiento parlamentario, porque de alguna u otra manera el procedimiento parlamentario y el procedimiento legislativo son parte del derecho parlamentario. Aunque esto parezca un trabalenguas, básicamente lo que significa es que hay que conocer esta temática para poder de alguna u otra manera tratar lo que tiene que ver con un órgano legislativo o un cuerpo colegiado. ¿Qué significa? Que usted, por ejemplo, el procedimiento parlamentario lo puede utilizar en toda reunión, habida y por haber, sea esta de trabajo, sea barrial, sea incluso familiar, por supuesto, organizaciones sociales de hecho y derecho, etcétera. Pero cuando ya hablamos de una organización como es una Asamblea Nacional, usted no solamente necesita conocer el procedimiento parlamentario, sino el derecho parlamentario y, por supuesto, el procedimiento y la técnica legislativa. El desconocimiento de eso trae problemas y trabas para poder avanzar en lo que una Asamblea Nacional hace por naturaleza, que es la legislación. De ahí el procedimiento parlamentario como tal, para resolver temas y tener como resultado actos parlamentarios, efectivamente, usted lo puede ver eso en un consejo cantonal, un consejo provincial, etc. Abogado Valencia, nosotros hemos preparado un cuestionario, unas preguntas que quisiéramos de manera puntual y dado el tiempo que tenemos para poderlo hacer. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional? Específicamente con la reforma penal propuesta, ¿no?, por parte de la Asamblea Nacional que incluya las enfermedades infectocontagiosas, ¿no?, y de otros temas conexos a la actualidad en ese tema. Muy fundamental e interesante pregunta. Lo que ha devenido en una serie de discusiones que incluso han tenido en vilo a través de la opinión pública, la ciudadanía, producto de que la Asamblea Nacional, lógicamente en dos debates, ha tratado unas reformas, algunas reformas al COIP, que devienen de 39 proyectos de ley que por iniciativa de los legisladores de la comisión especializada permanente de las 15 que hay en la Asamblea Nacional, en este caso la de Justicia y Estructura del Estado, efectivamente lo que hicieron es acumular, estructurar una serie de proyectos de ley para plantear una reforma, si se quiere, integral al Código Orgánico Integral Penal. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se han filtrado una serie de situaciones como esta en particular que tiene que ver con penalizar el hecho de la propagación de enfermedades infectocontagiosas. En algún momento, en otra oportunidad, en otro medio, yo explicaba que este tema, esta situación, esta circunstancia, que si bien es cierto, deviene del hecho de que en nuestro anterior Código Penal, es decir, aquel que estuvo vigente hasta el 10 de agosto del 2014, en que está vigente, vale la redundancia la palabra, el COIP, definitivamente esto ya estaba tipificado como un delito. Su problema era que su tipificación era muy abierta o muy encaminada incluso a lo que ya a través de organizaciones sociales se está tratando como una especie de discriminación. Como no ha habido un tratamiento técnico-científico en la parte médica, sino solamente a través de la técnica legislativa, tenemos vacíos en su redacción. ¿Por qué? Porque revisando, resulta que yo he podido encontrar una tesis, ¿no?, a nivel de obtener un título profesional de abogado en la Universidad Nacional de Loja del año 2013. En el 9º punto de esa tesis, que corresponde a la colega, entiendo ya abogada, seguramente doctora, Grace Mireya
Serach Olmedo. Ahí en el noveno punto que se refiere a las recomendaciones está el texto idéntico de lo que está proponiendo la Asamblea Nacional como reforma o en este caso inclusión de tipo penal. ¿Qué significa esto? Esto nos llama sobremanera la atención. No hay ningún problema que uno pueda tomar cosas de la academia para llevarlas a convertir, en este caso a través de un proyecto de ley, en norma del ordenamiento jurídico nacional. Pero el problema está en que del 2013 al 2024 han pasado más de 10 años. Y era necesario hacer un análisis, porque recordemos que si bien es cierto ya en el 2013 estaba la Constitución, que está vigente desde el 20 de octubre del 2008, que es garantista o tiende al garantismo, definitivamente había que hacer una revisión técnica médica para saber si esa redacción es aplicable a la actualidad. ¿Por qué? Porque acabamos de pasar un problema gravísimo como es el COVID. ¿Producto de qué? De un virus, el virus del SARS-CoV-2, que generó, lógicamente, esta enfermedad que fue de muy ingrata recordación y dolorosa para el país. O sea que eso también se debería penalizar, si es que fuese el caso del concepto de la penalización para las enfermedades infectocontagiosas y quien la propague. O sea, ahí veo unos vacíos que hay específicamente dentro de este tema. ¿Qué análisis le merece usted este? Por supuesto, don Rafael. Empecemos por decir qué son enfermedades infectocontagiosas. Son aquellas generadas por microorganismos patógenos tales como virus, bacterias, hongos y parásitos, que pueden ser transmitidas mediante el contacto directo con pacientes infectados, su sangre o sus secreciones, entre ellas las más comunes, el SIDA, hepatitis, malaria, toxoplasmosis, estafilococos, estreptococos. Si no se tiene claro que se necesita desmenuzar de alguna otra manera, prácticamente con pinzas, establecer a la luz de este concepto qué realmente es lo que se pretende penalizar, estaríamos cayendo en una suerte de populismo punitivo, populismo penal, para intentar decir que una persona que esté enferma por voluntad propia, por intentar propagar o infectar a otros con esta enfermedad, debe ser penalizado. Pero ahí entramos en un problema. La Constitución de la República a las personas con enfermedades que incluso pueden ser catastróficas o raras son considerados grupos de atención prioritaria. Segundo, hay una cuestión. ¿Dónde está en la parte de la redacción de este proyecto el hecho de que se remita a un análisis previo, técnico, científico, médico, que permita determinar si esta persona realmente pudo haber logrado conocer al detalle y por supuesto saber que es portador de esa enfermedad y por lo tanto cuidarse para no propagarla? Recordemos que con el COVID, muchos de los que fuimos infectados ni siquiera supimos en dónde, ni cuándo fuimos infectados, ni por quién. Entonces, si esto no tiene un análisis prudente, realmente es peligroso. Qué lamentable, ¿no? Y eso inclusive se puede dar de la transmisión de padres a hijos con el tema del VIH y todo lo que corresponde al tema. Es bastante ambigua esta situación y lo más preocupante, si se puede decir, es que también este tema en un momento se lo está analizando en un momento donde hay otro tipo de prioridades que merecen la atención. No sé si sea una forma de desviar la atención o no sé a qué se deba. Y es allí donde justamente nos causa este tipo de inquietudes, que en temas tan ambiguos, tan dejados en tela de dudas, muchas formas de cómo poder escoger contraer esta enfermedad, resulta que lo quieran analizar justamente en un momento difícil que estamos pasando por el tema delictivo, el tema económico, y es allí donde creemos que esto prácticamente, discúlpenme que le diga, es un show más por parte de los señores asambleístas. Y con respecto a esto, justamente quiero hacerle una pregunta, doctor. ¿Cuál es el valor de la función legislativa en nuestro país? Porque es importante que la ciudadanía conozca esta parte. ¿Cuál es el verdadero concepto del por qué la ciudadanía vota cuando nosotros estamos en elecciones y justamente van a hacer a veces todo lo contrario? Es de vital importancia entender que la función legislativa, porque en nuestro país lógicamente se cambió la concepción de los poderes que usualmente se tiene conocimiento, tenemos en realidad con el diseño constitucional actual es el poder ciudadano y el poder público. En el poder público tenemos la función legislativa primero, después la ejecutiva, después la judicial, después la de transparencia y control social y al final la electoral.
pero la importancia de la función legislativa es clave. No creamos ni tampoco nos llenemos de conceptos errados que aspiran la desaparición de lo que puede ser un Congreso Nacional, Asamblea Nacional, Senado, etc. Eso no es una realidad. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra estructura estatal requiere un aparato legislativo. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Para que aquellos principios, derechos, de alguna otra manera, determinaciones y lineamientos que tiene la Constitución, pasen a ser transformados en normas que aterricen a la persona. Es decir, aquello que, por ejemplo, dice, tiene derecho a la educación, a través de una ley, se tiene no que crear la política pública, sino blindarla para que esa política pública se convierta en política de Estado y se pueda hacer efectivo el derecho a la educación. Caso contrario, lo que usted tiene simplemente es puro lirismo y una serie de declaraciones que terminan siendo poéticas y que no aterrizan en la realidad del ciudadano. Claro, ¿qué normalmente dice el ciudadano? Eso que discuten allá, a mí no me va a pasar nada, yo no tengo nada que ver con eso, que pierden el tiempo ahí 137 personas. No es cierto, porque las normas terminan afectando la conducta, la disposición y la forma de vida de cada uno de nosotros. Más aún cuando se trata, por ejemplo, de temas penales, donde el que va a pagar si no cumple o incurre en una conducta que pueda ser una infracción como delito es el ciudadano común o el habitante de este país. En base a esta exposición, ¿qué es lo mismo procedimiento parlamentario o la parte del derecho parlamentario? ¿Cuál es la diferencia de este tema que justamente aquí se afinca con lo que usted acaba de mencionar, abogado? Sí, justamente, don Rafael, al principio yo le había indicado que básicamente el derecho parlamentario es parte del derecho constitucional y por supuesto su naturaleza es que se desprende de ahí y se tiene que de alguna u otra manera entender como una doctrina, una materia, una teoría del derecho. Pero el procedimiento parlamentario es un mecanismo, son reglas de orden aplicables para cualquier reunión. Para darle continuidad, volvemos en unos momentos, vamos a comerciales. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Hola, soy Ricardo Delgado y quiero contarte que aquí en Canal TV Digital puedes mantenerte informado de los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes. Además, si quieres transmitir en vivo o alquilar un estudio con equipos totalmente profesionales o simplemente promocionar tu marca, Canal TV Digital puede lograrlo. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de más. En Mueblerías Palito, compra tus muebles con crédito directo. Solo con tu cédula, sin entrada y sin garante. Con 60 días de gracia para pagar. Compra ahora en Mueblerías Palito, excelencia en muebles. El Astillero, pasión por el fútbol, un programa para informar los pormenores que suceden dentro y fuera de la cancha, con las últimas novedades del rey de los deportes. La experiencia nos ha brindado la capacidad de analizar con certeza y veracidad la actualidad del mundo del fútbol. Contaremos con invitados que sumarán con su experiencia y conocimiento en todo lo relacionado al deporte. Sintonícenos en vivo de lunes a viernes a las 12 en punto por Canal TV Digital. Tu nueva imagen. Cada semana te traeremos un resumen completo de las noticias más importantes del acontecer nacional e internacional. Desde política hasta deportes, entretenimiento y más. Únete a nosotros todos los sábados a las 12 horas para mantenerte informado y actualizado. No te lo pierdas por el Canal TV Digital, tu nueva imagen. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Volvemos con sintonía con los expertos, un programa de análisis social, político y más que nada desde el aspecto humano.
Estamos pues con el doctor Rogelio Valencia Alcíbar, quien es un experto en todo lo que es procedimiento parlamentario, y justamente para poder dar a conocer a la ciudadanía cuáles son esos temas o cuáles son esas brechas que hay que justamente no permite a la Asamblea Nacional tener la posibilidad de concretar o agilizar los temas de que son convenientes o de necesidad de la ciudadanía. Doctor Valencia, y específicamente quiero también hacerle esta pregunta. ¿Cuáles deben ser los componentes esenciales de un proyecto de ley? Básicamente un proyecto de ley inicia con una, valga la redundancia en este caso del sonido o la consonancia de la palabra, con una iniciativa legislativa. ¿Qué es una iniciativa legislativa? Es decir, puede ser la ciudadanía, puede ser el presidente de la República, los asambleístas, los representantes o ciertas instituciones del Estado que tienen esta posibilidad de crear un anteproyecto, es decir, realizan una estructura de norma. Ahora, ¿qué tiene que tener esta estructura de norma? Esta estructura de norma por naturaleza debe tener una exposición de motivo, lógicamente debe tener el tema que los considerandos, tiene que tener por supuesto el articulado, disposiciones generales, disposiciones transitorias, disposiciones que pueden ser derogatorias o mejor expresado, disposiciones reformatorias y por supuesto una disposición final. Esa estructura de cajón debe tener toda norma legislativa. Ahora, dentro de la redacción de cada una de esas determinaciones jurídicas, debe lógicamente haber una técnica legislativa. ¿Para qué? Para que no se vayan no solamente errores ortográficos o errores de dicción o de redacción, sino en cuanto a conceptos bien delineados que eviten que una norma se convierta en letra muerta o que definitivamente sea inaplicable. Recordemos esto, la norma por naturaleza debe tener componentes que, si bien es cierto se sujetan al tema constitucional y convencional por los instrumentos internacionales, debe tener componentes no solamente teóricos sino prácticos, aplicados en territorio con el fin de que deje de ser una norma de escritorio para que se convierta en una norma aplicable hacia los ciudadanos que son a los que va o se entiende debe beneficiar, con el interés general y el bien común, no el interés particular ni el bien partidista. En la Asamblea Nacional, ¿en qué otros proyectos pueden significar riesgo a la población dentro de ser aprobados? En este caso, ¿cuál, de acuerdo a ellos, de lo que está presente, porque son muchísimos y están muchos en espera, cuáles de ellos, como el que acabamos de mencionar, representan un riesgo a la población de ser aprobados? Yo me referiría en este caso, para seguir en la misma línea de lo que es la salud pública, al Código Orgánico de Salud, al famoso COS. Hay un problema ahí de fondo, ¿por qué? Porque si bien es cierto el objetivo es actualizar la normativa o lo que se llama legislación sanitaria o normativa a nivel de salud pública, porque hasta la fecha lo que está vigente es la Ley Orgánica de Salud, y esa Ley Orgánica de Salud, que está mucho más antes de la Constitución vigente, ha tenido sus cambios y reformas para tratarla de acoplar a la realidad actual y a las garantías que de alguna u otra manera esta Constitución nos determina. Que podemos estar o no de acuerdo con la misma, independientemente de aquello, lo cierto es que el COS excede en algo que podríamos determinar como el abuso del estado de bienestar y le da mucho más obligaciones al Estado respecto a una serie de temas que no son los principales. Por ejemplo, caso concreto, el tema del cáncer se reduce a 3 artículos en el Código Orgánico de Salud y llama la atención que dentro de esa temática no haya las divisiones necesarias entre niños, niñas, adolescentes y los adultos, por traer a colación uno de los tantos temas. Adicionalmente, me parece o parece ser que el Código Orgánico de la Salud intenta de alguna u otra manera cubrir una serie de determinaciones que, si bien es cierto pueden ser parte del libre desarrollo de la personalidad, aún no están desarrolladas en ninguna otra norma o de alguna otra manera no tienen por qué, a través del COS, convertirse en una obligación estatal. Sí, justamente
en lo personal, pues soy activista social en el tema del cáncer infantil y una de las preocupaciones que tenemos es esa. Y no solamente el cáncer infantil, que es una de las enfermedades catastróficas y también considerada dentro de las raras, sino de todas las patologías que tienen que ver con enfermedades raras, neurodegenerativas e inclusive las discapacidades que son propicias de una antelación, de una degeneración, de un efecto colateral por las enfermedades catastróficas. Y es allí justamente donde creemos que tiene que haber un tema más aterrizado, coherente, consistente y que tiene que ser consensuado. Es más, creo que en lo personal, era usted el entrevistado y discúlpeme que dé esta opinión, no debe de avanzar porque no recoge las vicisitudes ni las necesidades justamente de la sociedad civil, que somos los verdaderos incidentes, tanto como pacientes como actores directos de estos temas. No se nos ha considerado. Pienso yo que de una u otra forma lo que se ha hecho es verlos desde una óptica comercial, donde se está tratando de manejar ciertos aspectos, no digo todos porque otros son coherentes. Lo que sucede en el COS, en este anteproyecto o proyecto que está presentado, prácticamente es que no se puede rectificar, o se lo niega o se lo rehace, pero no se lo puede rectificar, tengo entendido, doctor Valdés. De acuerdo, don Rafael, me parece importante porque es muy parecido a lo que en este momento de actualidad sucede con las reformas del COI. La gran diferencia es que en el caso del COS, mucha atención con esto, no es que la Asamblea Nacional aprueba la ley y ya entra en el ordenamiento jurídico, no. La Asamblea Nacional aprueba proyectos de ley. En el caso del COS, aprobó el proyecto, aprobado el proyecto, pasó a la Presidencia de la República, que hace las veces de colegislador, hizo uno de gestión total en el tiempo de la presidencia de Lenín Moreno, y eso espera un año para regresar a la Asamblea Nacional al Pleno, solamente para definir su aprobación o improbación. Es decir, en este caso, lo que debería suceder es que no se apruebe de tal manera que se tiene que empezar de cero. En el caso, por ejemplo, de las reformas al COIP, lo que se plantea ciertamente es que por falta de tratamiento eso se archive. Y en todo caso, cuando una norma en su génesis no ha considerado la participación ciudadana adecuada y no tiene un desarrollo correcto, lo mejor es que se archive o simplemente se niegue y se empiece de cero con la ciudadanía y con los asambleístas que esté dispuesto a trabajar aquí. Qué pena que se nos quedan algunas preguntas y por cuestión de tiempo no podemos darle continuidad. Lo invito, doctor Valencia, para una próxima oportunidad y justamente dar a conocer todos estos temas desde el punto de vista en jurisprudencia y más que nada por el aspecto de usted ser un expedito en temas de procedimiento parlamentario, que creo que es uno de los nudos críticos en la legislación ecuatoriana. De mi parte, pues les agradezco, espero estar y esperamos estar con un nuevo invitado el próximo martes a las 11 de la mañana. Y no se olviden, por su canal TV Digital.